Hay momentos que a veces no sabemos que son los últimos y que si supiéramos que son los últimos, los valoraríamos mejor. Yo recuerdo hace casi 3 años, quizás, si es que no estoy equivocado, los hermanos de Ixmujil habían invitado a los 2 lenchos a predicar allá, a su aniversario de la radio. Y yo iba para una comunidad de Concepción Tutuapa. Y como sabía que los 2 lenchos estaban ahí, dije, aprovecho para saludarlos. Así que me desvié, subí a Ixmujil, fui a hablar con ellos. Primero les fui a dar gracias por todo lo que habían hecho por la iglesia en los años pasados. Mi papá dice que Lenchito el profeta le enseñaba y que mi papá iba a vivirse un mes a la casa de Lenchito el profeta. Y Lenchito el profeta dedicaba tiempo para enseñarle a mi papá. Así que fui a darle gracias. Y recuerdo que el hermano Prudencio me dijo, ya hicimos lo que pudimos. Y esta es una carrera como esas de las que se hacen en las Olimpiadas, de relevo. Y hoy te entregamos a ti la varita para que tú se la entregues después a otro, y esto pasará de generación en generación. Y yo recuerdo que al hermano Prudencio le dije, hermano, yo vine por otra razón, yo quiero que vaya en marzo a mi comunidad. Y me dijo, hermano, si estamos vivos, claro que voy. Y murió al mes siguiente. Y yo me quedé pensando, si yo hubiera sabido que esa era la última vez que lo iba a ver, le hubiese hecho algunas preguntas que estaba guardando para hacérselo cuando llegara a mi casa. Entonces, cualquiera de nosotros puede estar viviendo su última fiesta patronal en honor a Santa Ana. Y por eso hagamos que valga la pena, porque puede ser la última para usted o la última para mí. En la tarde dijimos que Santa Ana es nuestro modelo de vida. Y el padre habló bastante de Santa Ana como modelo de madre. Y todos los que somos papás deberíamos de tener un modelo de vida. ¿Usted quiere ser papá a ejemplo de quién? ¿Quiere ser mamá a ejemplo de quién? O le hago otra pregunta, ¿realmente usted está preocupado por ser un verdadero padre, por ser una verdadera madre? Porque mire, yo siempre digo esto que suena medio feo. Tener hijos cualquiera lo puede hacer, porque engendrar hijos es hasta divertido. Pero educar a los hijos, eso lo logran solamente unas cuantas personas. Lo triste es que la mayoría de los padres de familia nunca nos preparamos para ser padres. O levánteme la mano aquel que antes de ser papá haya leído un libro que le enseñe a ser padre. O más bien otra pregunta. Levánteme la mano que aquel antes de casarse leyó un libro sobre matrimonios y se preparó para casarse. Nadie. Y por eso vamos por la vida sin saber qué hacer. Y algunos van educando a sus hijos con aquel principio que dice, echando a perder se aprende. Y eso puede valer para cualquier otro oficio, pero no para la misión de ser padres. ¿Quién quiere echar a perder un hijo para aprender a educar a otro? Nadie. Con los hijos no vale el refrán de echando a perder se aprende. Con los hijos deberíamos de estar preocupados de cómo ser verdaderamente padres. Miren, estamos en la época de la comunicación. Hoy todo lo resolvemos a través del internet. Hace unos días estaba hablando con mi mamá y uno de mis hermanos decía, oye, mamá se ha vuelto experta cocinando, ya parece chef profesional. Y mi mamá dijo, sí, porque ahora existe el Facebook. Solo me meto a ver cómo se hace una comida, voy a la cocina, lo intento hacer y me sale. Así resuelve mi mamá sus problemas de cocina, viendo un tutorial. La mayoría de nosotros alguna vez ha buscado un tutorial en internet, sobre todo las mujeres.
buscan tutoriales hasta para cómo delinearse la ceja, cómo pintarse los ojos, cómo doblarse las pestañas. Buscamos tutorial para cualquier cosa. Pero yo le hago una pregunta: ¿quién ha visto un tutorial de cómo ser padre? ¿Quién ha visto un tutorial de cómo ser madre? ¿Quién ha visto un tutorial que le enseñe a ser un verdadero esposo o una verdadera esposa? Y nos vamos a dar cuenta que nos preparamos para cualquier cosa, menos para ser padres. Mi papá dice que a él le gustaría ser presidente de la República, y que si fuera presidente de la República agregaría en la Constitución 2 artículos. El primero, que todos los enamorados antes de casarse vayan 3 años a la universidad, y así tendríamos menos parejas peleando. Que antes de tener un hijo tiene que presentar un examen para demostrar que está capacitado para ser hijo, para ser padre. Muchos han de estar pensando: uy, qué difícil sería casarse, qué difícil sería tener un hijo. Pero solamente así tendríamos un mundo totalmente diferente. Miren, yo leí muchos libros sobre matrimonio. Desde que tenía 14 años yo me devoré el libro de Salvador Gómez, que se llama Para un matrimonio feliz. A donde iba yo cargaba mi libro porque lo andaba leyendo. Un día un señor me preguntó y me dijo: ¿ya estás casado tan pequeñito? Le dije: no. ¿Para qué andas leyendo entonces un libro de casados? Le dije: por si un día me caso, tengo que estar preparado para lo que venga. Y leí más libros sobre muchos autores que enseñan cómo es la vida matrimonial. Y por eso después de muchos años yo dije: creo que estoy capacitado para casarme. Y yo creí que estaba capacitado para casarme. Y después de un tiempo ya me daba ganas de cantar: los caminos de la vida no son como yo pensaba. Y yo me hago una pregunta: si yo, que me preocupé, leí todo lo que pude, preparándome por si un día me casaba, aún me costó entender cómo es la vida en pareja, cómo es la vida del padre. Imagínense aquellos que solo se casaron y nunca se preocuparon por ser padres. La mayoría aprenden a ser padres hasta que sus hijos crecen. Y cuando el hijo se vuelve adulto, hasta allí aprenden a ser padres. Y por eso, miren, observen a su alrededor y se van a dar cuenta que la mayoría de nuestros papás son más buenos ahora que son abuelos que cuando les tocó ser papás con nosotros. Compruébelo. Mi papá, por ejemplo, nos educó como militares, disciplinados. Y yo digo, si yo pudiera hacer algo, es educar a mis hijos como me educó a mí. Y mi papá trató de tener en la balanza el amor, pero también la corrección. Mi papá decía: en una mano el pan, en la otra el chicote. Y a los hijos de hoy le damos puro pan. Por eso tenemos hijos grandotes, alguno que otro gordote, pero sin nada en la cabeza. ¿Qué le faltó? Chicote en la otra mano. Y mi papá nos vivía enseñando todos los peligros de la vida. A mí, desde pequeñito, me enseñaron cómo guardar un machete. Mi papá me decía: el filo del machete siempre tiene que ir rumbo a la pared. Si lo dejas hacia el otro lado, va a pasar una persona y se va a cortar. No pongas algo arriba que después se te puede caer en la cabeza. O te mata o te deja menso. Mira por dónde caminas, abre los ojos. Nunca camines con las manos en la bolsa. Si te tropiezas, ¿cuándo sacas las manos de la bolsa? En cambio, lleva las manos afuera. No, vas a enterrar la nariz. Me sirvió. Y yo creo que muchas de las cosas que hoy he alcanzado, la mayoría, se las debo a mi papá. Y por eso en mi libro, Padre según la voluntad de Dios, hay una dedicatoria chiquitita que dice: este libro se lo dedico a mis padres, que no solamente me dieron la vida,
sino que también me enseñaron a vivirla. Un padre no es aquel que da vida solamente, un padre es aquel que también enseña a vivir la vida. Pero hoy que mi papá es abuelo, he visto cuánto ha cambiado mi papá. Mi papá miraba un granito de maíz tirado y te agarraba de la orejita, levántalo, ¿qué no ves? ¿Qué comes? No quiero decir qué palabra decía, pues por lo menos yo como algo que viene del maíz, ¿tú qué comes? No, pues maíz también, levántalo, es comida. Y al levantar, tenías que estar caminando por la casa donde hay un maicito tirado, porque por un maicito ya te llamaba la atención. Entraba a tu cuarto, miraba todo desordenado, ven para acá, así como están tus cosas, está tu cabeza. Y si tu cuarto era un desastre, así está tu cerebro, un desastre. Y por eso vivíamos siempre a la expectativa de que por qué cosa nos puede decir algo. Y no nos permitía tocar lo que no deberíamos de tocar. Ahora que es abuelo, mi hija entra a veces a su taller de sastrería, saca los botones de camisa, porque mi papá es sastre, los tira en el suelo, los amontona por colorcitos, busca qué más desarmar, todo lo deja tirado. Y un día entré asustado cuando vi a mi hija tocando todo lo que encontraba. Le dije, no toques, te va a regañar tu abuelito. Y ella así bien segura me dijo, no me va a regañar, porque ya me dijo que yo puedo tocar todo lo que quiera, menos las tijeras y las navajas. Asustado, ¿será que le dio permiso para que toque todo? Fui a preguntarle a mi papá, dice que usted le dio permiso para que tire los botones, y me dijo, sí. Y si ya no los levanta, que los deje tirados, yo los voy a levantar. Me quedé pensando, ¿cuánto ha cambiado mi papá? De padre a abuelo. Y después le pregunté, oiga, ¿por qué usted ya no es el mismo de antes? Y me dijo, porque yo descubrí una cosa. Yo descubrí que me equivoqué muchas veces cuando fui duro con ustedes. Algunas veces pude hablarles con más cariño. Algunas veces no debía haberles pegado. Y me dijo una cosa, mira, hoy que soy viejo entendí una cosa. Al hijo solamente hay que pegarle una vez al año si es que lo necesita. 2 veces lo máximo. Ahora hágase una pregunta, ¿usted cuántas veces pega a su hijo al año? ¿Qué hablamos del año? Muchos niñitos reciben como 20 tablazos al día. Y las mamás ni se diga que todo lo resuelven a chanclazos. Y yo no sé por qué las mamás no fueron francotiradores, porque tienen una puntería. Puedes ir corriendo y te lanza la chancla y te pega. Y por eso tenemos tantos hijos que viven rogando crecer para irse de la casa. Se van a Cancún, se van a Estados Unidos y muchos nunca más regresan y nunca más llaman a sus padres. ¿Y qué empieza a decir el padre? El padre empieza a hablar mal de su hijo, mal de la hija, que nunca habla. Pero la culpa no es del hijo, la culpa es del padre, que fue demasiado pesado. ¿Y quién quiere volver a la casa donde lo trataron mal? Por eso muchos de nuestros hijos, sobre todo nuestras hijas, se casan demasiado niñas, porque en la casa nadie la hizo sentir especial. Si usted le preguntara a sus hijas, ¿cuántas cosas bonitas recuerdan sus hijas que usted como padre le haya dicho? Mi hermano me dijo algo que me dejó pensando y me dijo, oye, tú y yo tenemos hijas, así que te voy a dar un consejo. Aprendamos a regalarle flores a nuestras hijas, a decirles palabras bonitas a nuestras hijas. Así cuando venga un sinvergüenza y les quiera enamorar con un ramito de flores y con unas palabras bonitas, ya no van a caer tan fácilmente, porque ellas ya están acostumbradas a escuchar cosas bonitas y a recibir flores. En cambio, como la mayoría de las mujeres nunca escucharon una palabra bonita de sus padres, nunca recibieron una flor de sus padres, cuando viene un sinvergüenza y les muestra una flor, ¡ay, me ama! ¿Y por qué? Porque me regaló una flor, solo por eso. ¿Cuánto vale una flor? Un ramo de flores, el más caro, mire, 130 quetzales, el más caro. Y solo por eso.
Es que me dedicó una canción en la radio. ¿Y cuánto cobran por pasar una canción en la radio? Nada. Pero todo eso es porque tenemos una ausencia de amor desde nuestra infancia. Y por eso, miren, los papás somos bien buenos exigiendo. Queremos tener hijos buenos, hijos educados, queremos que nuestros hijos se conviertan después en nuestros proveedores. Pero nunca nos hemos preguntado nosotros qué tipo de padres hemos sido. Porque miren lo bonito de la vida, y no sé si sea bonita para ustedes, pero hay una canción que dice que la vida es como un columpio. Yo digo que es como una rueda de la fortuna, que ahora que nosotros somos adultos, los niños dependen de nosotros. Ellos nos necesitan a nosotros. Ahora que ellos nos necesitan, les negamos nuestra presencia, les negamos nuestro amor. Un día ellos van a crecer. Ahora las cosas se van a invertir. Ahora nosotros los vamos a necesitar. Y ahora también ellos nos van a negar su amor. Cuando somos pequeñitos, el niño necesita que el papá lo tome de la mano. Cuando el papá se hace viejo, ahora el papá necesita que el hijo lo tome de la mano. Y hoy muchos padres viven quejándose de tener hijos ingratos que no los aman, que no los visitan. Pero la culpa ¿de quién es? De nosotros los padres. Porque hay un refrán que dice: honor y respeto al que honor y respeto merece. Por eso miren, hoy les voy a hablar de una misión que tenemos los papás. Y para eso les invito a ir al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 al 9. Escuche cuál es la misión de nosotros los papás. Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 al 9. Escuchen qué es lo que nos toca hacer a nosotros que somos padres. Dice así: hijo de hombre, di al pueblo de Israel, ustedes dicen, perdón, estoy leyendo mal, ya no veo, aunque no crean. Aquí sí. Acá está. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hijo de hombre, habla a tus compatriotas y diles: cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo como centinela. Cuando el centinela ve el ejército enemigo acercarse al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, él es culpable de su propia muerte. Porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso. Es culpable de su muerte. Porque si hubiera hecho caso, hubiera salvado su vida. Versículo 6. Pero si el centinela ve llegar al ejército de los enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado, pero le pediré cuenta al centinela. Pues a ti, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de mi pueblo. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicar mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida, y él no lo hace, ese malvado morirá. Pero yo te pediré cuentas de su muerte.
Pero si tú en cambio adviertes al malvado que cambie de vida y el malvado no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Palabra de Dios. Se los explico si es que no me entendieron. El texto habla de un centinela. Dios dice que en el pasado, en la antigüedad, los países cuando estaban en guerra buscaban entre los hombres al más vivo. Y ese lo subían a una torre para que allá estuviera con los ojos abiertos viendo por dónde se acerca el ejército enemigo. Y si los enemigos venían para atacar, él solo tocaba la trompeta y la gente del pueblo se escondía para que no fueran asesinados. Nosotros los papás tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos. Los hijos, la mayoría de los hijos no conocen los peligros de la vida. ¿Quiénes conocen los peligros de la vida? Nosotros, que ya vivimos más años que ellos. Por eso hay un refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y por eso los papás debemos de vivir advirtiendo a nuestros hijos de los peligros que pueden encontrar en la vida. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que la mayoría de los papás nunca han actuado como centinelas. ¿Cuántos enemigos hay ahora en la actualidad que se están devorando a nuestros hijos? Nos hagamos una pregunta: ¿dónde están la mayoría de los jóvenes de Tacaná? ¿Será que la mayoría de los jóvenes de Tacaná están en la iglesia? ¿Será que todos los domingos la iglesia está llena de gente joven? No. En la mayoría de las comunidades ya hay pura gente adulta, y por eso a mí me preocupa cuando esos viejos se mueran. ¿Qué pasará con las comunidades? ¿Dónde están nuestros hijos? Perdidos en otros caminos. ¿Culpa de quién es? De los papás, que no hemos sabido ser centinelas para nuestros hijos. ¿Qué peligro usted ve a la vista que puede afectar a sus hijos, y usted toca la trompeta y le dice a su hijo: ¡cuidado! Miren, mi papá nos enseñó desde niño muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que mi papá siempre nos repetía es: nunca levanten nada. Uno no sabe con qué intención deja a alguien tirada una cosa. Puede ser que se le cayó intencionalmente, o puede ser que lo haya dejado tirado con otra intención. Nunca levanten nada. Así sea mucho dinero, no lo levante. A mí se me había olvidado enseñarle eso a mis hijos. Hace poco mi hijo llevaba un juguetito en la mano, íbamos caminando, se le cayó. Y me paré y le dije: levántalo. Y me dijo: no. Mi tito me enseñó que no hay que levantar cosas. Ya no le dije nada, lo levanté yo y lo llevé a la casa. Y allá tuve que explicarle: lo que te dijo que no puedes levantar son las cosas que tú no tiraste. Pero las cosas que tú tiras sí puedes levantarlas. Pero él ya está programado para no levantar nada. Mi papá nos habló del peligro del alcohol y nos ponía unos ejemplos a veces bien duros para hacernos pensar. A veces me da ganas de decírselos, pero uno que otro es medio sensible y dice: ay, qué feo lo dice. Se lo voy a decir para que no se queden con la duda. Mi papá me dijo: mira, para ti, ¿cuál es el animal más sucio del mundo? Y le dije: el puerco. Y después del puerco, ¿qué otro animal hay sucio para ti? Y le dije: creo que el perro. Por algo le decimos chucho, porque come de todo. Y me dijo: es verdad. Para mí también el puerco y el perro son los más asquerosos, porque los dos comen mierda. Pero te voy a decir una cosa: yo nunca he visto a un puerco y a un perro tomando trago. Nunca he visto a un perro y a un puerco emborrachándose. Así que yo te voy a decir algo en la vida: es mejor comer mierda que tomar trago.
Me lo dijo desde que yo era niño. Y por eso yo crecí pensando eso. Primero tengo que hacer esto antes de esto. Y como todavía no me animo a lo primero, no he pasado a lo segundo. Pero eso se logra entender si tienes un padre que te habla. Tal vez no te lo dice con el amor que tú quisieras. Te lo dice de una manera muy directa, sin rodeos. Porque a veces rodeamos tanto las cosas que por darle tantas vueltas no queda claro. Y después mi papá me dijo una cosa: mira, el alcohol es el enemigo más grande del hombre. Y me dijo: mira, por culpa del alcohol hay gente tirada en la calle que parece basura. Y un día pasé por Tacaná. Se había descompuesto mi moto, lo llevé a un taller que estaba en la orillada y ahí había un terreno baldío que lo usaban para tirar basura. Me acerqué a ver ahí están tirados todos los borrachos. Y dije: literalmente, el alcohol tiene gente tirada como si fuera basura. Y me dijo: mira, el alcohol tiene a mucha gente en el hospital. O se accidentó, o de tanto trago le pegó cirrosis. El alcohol tiene familias destruidas. El alcohol tiene a hijos que sufren. El alcohol tiene gente en los cementerios. Murieron por abusar del alcohol. Y me dijo: mira, el alcohol también tiene personas en el infierno. Por eso yo te digo, el alcohol es un enemigo con el cual yo y tú no podemos ser amigos jamás. Lo entendí desde niño. Alcohol, jamás en la vida. Y si les contara de todos los peligros que nos señaló, ustedes entenderían que por gracia de Dios me tocó nacer en una familia donde yo tuve un padre que funcionó como centinela. Ahora nosotros que somos papás tenemos que vivir aún más atentos, porque ahora los peligros, miren, antes para que un hijo se echara a perder, el hijo tenía que salir a la calle. Para que un hijo se echara a perder, tenían que venir los malos amigos a tu casa. Hoy, la ventana por la que entran las malas amistades a las habitaciones de nuestros hijos es el teléfono. Antes, para planear algo malo, tenías que reunirte con una persona, hablarlo, platicarlo. Hoy todo se planea desde aquí. Ya solo se ejecuta en persona. Y por eso nosotros que somos centinelas de los hijos que tenemos, debemos de vivir hablando. A veces los hijos se cansan. Una señora me dijo: hermano, ¿pero qué quiere que yo haga? Ya mi hijo me dijo: mamá, te vas a morir hablando y yo no voy a cambiar. Y me dijo: ¿y qué puedo hacer? Usted siga hablando. Y si el hijo le dijo: mamá, te vas a morir hablando porque yo no voy a cambiar, usted dígale: hijito, y si tú no vas a cambiar, entonces te vas a morir escuchándome. Porque si tú no cambias, yo voy a hablar hasta el último día de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios dice que si el centinela habla, pero esa persona no hace caso y se muere por su pecado, el centinela salva su vida. Pero si muere en pecado porque el centinela no dijo nada, Dios le va a pedir cuentas al centinela. ¿Cuántos padres no han hecho nada por sus hijos? ¿Cuántos padres han dejado que sus hijos crezcan a la buena de Dios? Preocupados deberían de estar del día del juicio de su vida. Porque miren cómo nos entregó Dios a nuestros hijos. Cuando Dios nos entregó a nuestros hijos, nos los entregó puros e inocentes. ¿Y cómo se los regresamos a Dios?
echados a perder, hundidos en el pecado. Y acuérdense que los hijos son prestados. Dios nos lo dio, a Dios se lo devolveremos un día. Dios nos los entregó en gracia. ¿Cómo se los vamos a devolver? La mayoría de los hijos que viven hoy sumergidos en la droga, en el alcohol, en una pandilla, son hijos que nunca escucharon un consejo de sus padres. Por eso, cuando llegó la tentación de caer en la droga, en el alcohol, en la pandilla, fueron absorbidos rápidamente. Y por eso, mire, nosotros, si queremos ser verdaderamente padres para nuestros hijos, tenemos que vivir informándonos todos los días de qué peligros pueden acechar la vida de nuestros hijos. Pero mire, me encanta cómo Dios dice que tiene que actuar el centinela. Escuche, si usted de verdad quiere ser un centinela para su hijo, esta es la primera actitud que tiene que tener. El versículo 7 dice: pero a ti, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Escuche, tú deberás recibir mis mensajes y comunicárselo a mi pueblo. Escuche bien. El centinela, para que tenga de qué hablar al pueblo, el centinela primero tiene que tener la capacidad de escuchar a Dios. Porque ¿qué puede decir en nombre de Dios aquel que nunca ha escuchado la voz de Dios? Usted quiere ser un centinela para su hijo, usted tiene que ser el primero en estar preocupado por escuchar la voz de Dios. El hijo va a escuchar la voz de Dios a través de sus labios. Porque usted escucha la voz de Dios, usted se la comunica a sus hijos. Y si hoy tenemos hijos que no están evangelizados, que son católicos pero no vienen, que tienen todos sus sacramentos pero no asisten, es por una sola razón: porque el papá nunca fue centinela, el papá nunca comunicó el mensaje de Dios a sus hijos. Mucha gente me pregunta: hermano, ¿y usted dónde aprendió todo lo que sabe? Yo siempre les digo, el 99% de las cosas que aprendí, las aprendí de mi papá. Después tomé otros cursos, estudié en otros lados, pero ya me repetían lo que yo había aprendido de mi papá. Y la mayoría me dicen: dichoso usted que tuvo un padre que le enseñó. Nos hagamos una pregunta a los que tenemos hijos: ¿qué le han enseñado ustedes a sus hijos? ¿Cuánto tiempo dedica usted para enseñarle a su hijo? Mire, mi papá vive leyendo libros, leyendo la Biblia, y siempre que encuentra algo, lo subraya. Hasta ahorita que estamos viejos, siempre que encuentra algo en un libro, todavía nos dice: siéntense, les voy a leer algo que descubrí en este librito. Y ahí te anda leyendo cosas que él va descubriendo todos los días. Pero mire, para que él tenga algo que enseñarnos, primero él escucha la voz de Dios. Hoy tenemos padres que no quieren escuchar la voz de Dios, que van por la vida sin preocuparse por cumplir con su rol de centinelas. Y por eso, ¿de qué sirve que celebremos a Santa Ana? Aquella mujer que fue verdadera madre para la Virgen María, si nosotros nunca nos hemos preocupado por tenerla como modelo de vida, y que de ella nosotros aprendamos a ser buenos padres, a transmitirle valores humanos y cristianos a nuestros hijos, y que un día nosotros podamos tener una hija que se parezca a la Virgen María, y que un día podamos tener un nieto que se parezca a Jesucristo. ¿A quién de ustedes le gustaría tener una hija que se parezca a la Virgen María? Hay un pastor que después se hizo católico, pero cuando yo escuché su testimonio me impactó. Porque el pastor decía: mira, desde antes que yo era católico, yo rezaba el Santo Rosario todos los días en mi casa. No porque creyera en eso, sino porque leí toda la Biblia buscando una mujer que fuera modelo para mi hija. Y me di cuenta que la mujer perfecta de la Biblia es la Virgen María. Por eso yo no creía
en la intercesión de los santos. Yo rezaba el rosario solo para que a mi hija se le grabara aquí en la cabeza la imagen de la mujer que vale la pena imitar, de la Virgen María. Ese pastor protestante dice que deseaba tener una hija como la Virgen María. Nosotros que dice que somos bien devotos de la Virgencita, ¿quién tiene interés por tener una hija que se parezca a la Virgen María? O más de alguno dice, yo sí. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para tener una hija que se parezca a la Virgen María? O me va a salir como aquellos padres que me dijeron, hermano, queremos que le predique a nuestros hijos y queremos que les hable de un tema que más o menos sea Jesús el modelo de los jóvenes. Ah, qué bueno que ustedes quieran que sus hijos tengan como modelo a Jesús, qué bueno que ustedes quieren tener hijos que se parezcan a Jesucristo. Pero le hago una pregunta, ¿usted se parece a San José? Y me dijo, la verdad no. Otra pregunta, ¿y su mujer se parecerá a la Virgen María? No, la verdad tampoco. ¿Y cómo quiere tener un hijo que se parezca a Jesús? Para tener un hijo que se parezca a Jesús, primero hay que ser un padre como San José y una madre como la Virgen. ¿Quiere tener una hija como la Virgen María? Primero hay que ser un padre como San Joaquín y una madre como Santa Ana. Pero vuelvo a preguntar lo del inicio, ¿pero de quién estamos nosotros aprendiendo a ser padres y a ser una buena madre? Hoy todo lo resolvemos con lo que aprendemos en la farándula. Y cada día queremos construir familias más parecidas a las novelas que a las cosas que verdaderamente valen la pena, los personajes de la Biblia. Y por eso, mire, dice que, escuche, esto me asusta, que aquel que no sabe ser centinela es por esta razón, escuche, como el profeta Isaías le habla a aquel centinela que no sabe ser centinela. Isaías capítulo 56, versículo 10 al 12. Les advierto que tiene dos palabras bien duras. Dice así: esos centinelas de mi pueblo están todos ciegos, no saben nada. Son todos como perros mudos y no pueden ladrar. Tendidos en sus lechos, no hacen más que dormir y soñar. A pesar de que se hacen de pastores, son perros hambrientos que no se llenan con nada. Son gente incapaz de comprender. Y escuche la característica más grande de alguien que es centinela, pero que parece un perro mudo. Dice así, dicen: vamos a buscar vino y bebidas fuertes para emborracharnos. Y hagamos mañana lo mismo que hoy y mucho más aún. ¿Cómo le llama el profeta Isaías a aquellos que son centinelas, pero que no dicen nada? ¿Cómo les llama? Perros mudos y hambrientos. ¿Cuántos de nosotros, centinelas, nos parecemos perros mudos? Nunca advertimos el peligro. Miren, nosotros teníamos un vecino que era fanático de los perros. Y tenía como 3 pitbull de esos que son sanguinarios. Y mi papá le decía: oye, yo creo que no es correcto tener esos perros, son peligrosos. Piensa en los niños, no se preocupe, mire, es por seguridad. Y el hombre orgulloso decía: aquí nadie me puede hacer nada porque tengo 3 perros que me defienden. Nosotros estábamos reunidos en la casa, cantando, predicando, y de repente llegó alguien a decir: oigan, vengan, ayúdennos. Entraron a la casa de fulanito y lo machetearon. Y lo primero que pasó por nuestra cabeza: ¿y los perros? Seguro mataron a los perros, porque entraron hasta su cuarto, lo machetearon.
Y los perros. Fuimos corriendo a verlo. Los perros dormidos estaban. El dueño medio muerto y los perros dormidos. ¿Cuántos de nosotros que somos padres nos parecemos a lo que dice Isaías? Perros mudos y dormilones. Nuestros hijos se están perdiendo. Nuestros hijos ya van por el camino equivocado. Y nosotros como si nada. Yo recuerdo en una comunidad había una hermana que su hija iba conmigo en la secundaria. Y la hermana, cuando se refería a su hijo, decía, mi niña. Y yo, que la conocía en la secundaria, decía, ay, si conociera lo que hace, vergüenza le daría llamarle niña a su hija. Pero era una mamá que no servía para centinela, estaba ciega. No se daba cuenta que su hija andaba por malos caminos. Recién hablé con otra señora y me dijo, mire mi hijo, y me dijo, déjese de andarse quejando, sirva de centinela. Usted sabe qué es lo que tiene su hijo en la casa. Vaya, entre a su cuarto, haga un cateo. Le aseguro que su hijo hasta droga tiene en su casa. Y no solo la consume, la vende. Y la señora se enojó y me dijo, mire, no me falta el respeto. Porque si usted llama marihuano a mi hijo, me está faltando el respeto a mí. No le estoy faltando el respeto, solamente le estoy diciendo lo que puede estar sucediendo. Y le dije, antes de enojarse conmigo, haga lo que le digo y después regrese. A los 2 días regresó la señora y me dijo, ¡brujo! Y dije, ¿por qué? Entré al cuarto de mi hijo, levanté el colchón. Mire, habían bolsitas de marihuana de todas las medidas y varias bolsitas con polvito blanco que no eran bicarbonato. Y dijo, ¿y qué cree el desgraciado? Hasta en el baño que tiene en su cuarto tenía un sembradillo de marihuana. Y le pregunté, ¿y su marido dónde vive? Ahí en la casa. Me daba ganas de decirle, ese su marido es un perro mudo y ciego. Vive con su hijo y no se da cuenta que el hijo consume marihuana, vende, cultiva. ¿Qué tipo de padre es ese? Y la mayoría van así por la vida. ¿Y en qué dice que se entretiene aquel que actúa como perro mudo? Dice que se la pasa echado. Y mire, perdónenme, pero la mayoría de los hombres se comportan así como perros mudos que solo se la pasan echados en su casa. Cuando el hombre regresa de trabajar, ¿qué es lo que hace? Bueno, si es que se baña, que lo dudo. Pero si se baña, después agarra el control de la televisión y ahí se queda toda la tarde rascándose la panza. Cuando el hombre apaga la televisión y le dice a sus hijitos, a ver, hijos, vengan, quiero hablar con ustedes. Mi papá, miren, hasta el día de hoy ya estamos viejos, todos somos mayores de 18 años. Todos somos responsables de nuestra propia vida. Hasta el día de hoy, cualquier tema que sucede en la actualidad, mi papá nos reúne y habla con nosotros sobre ese tema. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Creen que se puede resolver? ¿Cómo se puede resolver? Yo ya pensé, ayúdenme a pensar ustedes, a ver, los quiero escuchar. Hablamos todos, por último habla él. Y yo me he dado cuenta que es como el ratón viejo, lleno de experiencia. No me entienden el dicho del ratón viejo, les cuento una historia para que me entiendan. Dice que había un gato que se comía a los ratones. Y los ratones se dieron cuenta que cada noche faltaba uno de ellos. Y que dijeron, bueno, mañana una junta extraordinaria. Vamos a tratar el tema del gato que se está comiendo al pueblo. Tenemos que encontrar una solución. Y llegó la hora de la reunión, se paró un ratón joven y dijo, miren, esto no necesita muchas vueltas, sencillo. Yo propongo una cosa. Para que el pueblo sepa cuando ya viene el gato, yo propongo que le pongamos una campanita al gato en el pescuezo. Así cuando el gato ya venga, va a sonar la campana y todos nos corremos. Y todo le aplaudió, bravísimo. Por último habló el ratón viejo y dijo, sí, se oye muy bonito el de ponerle una campana al gato,
Pero ¿quién de ustedes le quiere ir a poner la campana al gato en el pescuezo? Nadie. Entonces el viejo mide más el peligro. El viejo reflexiona malas cosas. Y si el viejo no habla, ¿cómo el joven podrá madurar? Porque miren, una de las grandes cosas, de los grandes peligros de nuestra sociedad actual, es que hemos echado de nuestras vidas a los viejos de la experiencia, sobre todo en los países europeos. Y miren, y todos los que hemos ido alguna vez a Estados Unidos, la mayoría empezamos a regresar con una que otra cultura anglosajona. Y hemos adoptado muchas cosas que son meramente cultura anglosajona. Y si no, les hablo de una sola cosita para que se den cuenta. ¿Qué fiestecita hacen aquí en Guatemala cuando una mujer está embarazada y ya está cerca de dar a luz? Eso. ¿Y eso qué es? Una cultura anglosajona. Hasta Halloween ya celebramos. ¿Qué es? Una cultura anglosajona. Y miren, los gringos, ¿dónde dejan a los viejos? Los gringos tienen estas dos cosas en la cabeza. Tienes un hijo pequeño y quieres que el hijo te deje trabajar, llévalo a un lugar donde cuidan niños. ¿Cómo se llaman esos lugares? Guardería. ¿Quieres trabajar y que el hijo no te estorbe? Lleva al hijo a la guardería. Tienes un padre, un abuelo que necesita cuidado, llévalo al asilo de ancianos. Los hijos a la guardería y los viejos al asilo de ancianos. Totalmente opuestos. El hijo crece allá, el abuelo anda allá. ¿Cuándo el abuelo le va a transmitir la experiencia a su nieto? Nunca. Porque crece el nieto sin tener contacto con su abuelo. Y los abuelos, miren, son expertos dando consejos. Puede ser incluso un hombre que nunca se preocupó por educar a sus hijos, pero los años te dan experiencias que no te da ninguna otra escuela en la vida que solamente la escuela de los años. Y por eso, si nosotros nos callamos, si nuestros hijos no escuchan a los abuelos, ¿cuándo el hijo va a saber lo que es peligro? Miren, hoy que celebramos a Santa Ana, hoy también se celebra a los abuelos, porque San Joaquín y Santa Ana son los patrones de los abuelos. Y por eso todos los que tienen abuelos, hoy deberían de darle un abrazo a su abuelo y decirle: abuelito, tú tienes la experiencia, yo tengo los años. Yo le aseguro, los que están viejos quisieran tener años para cambiar muchas cosas que hicieron. Mi papá dice una cosa, dice: si yo pudiera volver a nacer, yo le pediría a Dios nacer, pero ya no con cabeza de niño, sino con cabeza de viejo. Porque uno aprende a vivir hasta que se le han acabado los años. Y si uno deja que el hijo aprenda solo, el hijo puede ser que muera y no adquiera el conocimiento que muchos de ustedes ya adquirieron por ser adultos, porque les tocó otra manera de vivir, de enfrentar la vida. Y por eso, mire, si no aprendemos a hablarle a nuestros hijos puede ser que se pierdan. Y cuando se pierdan, no será culpa de ellos, será culpa de nosotros, sus padres. Y dice que esos centinelas que parecen perros mudos solo se preocupan por divertirse. Vayamos, compremos vino, compremos bebida, nos divirtamos, la pasamos bien, hoy, mañana y los días que vengan. Yo he trabajado muchos años en algunas empresas y yo me ponía a ver cuál era el entusiasmo que cada uno tenía. ¡Ay, ya es jueves, mañana es viernes! ¿Y qué lo movía? Saliendo a ver. Y por eso se ha dicho aquel refrán que dice: es viernes. Y el jueves dicen que es jueves, porque desde ahí empiezan a beber. Desde el jueves. Y yo digo, ¿y estos padres no tendrán algo más que los entusiasme, que no sea el trago?
En vez de decir, oye, ya es viernes, mañana es sábado, no trabajo, es un buen día para pasar con mis hijos. Es un día para compartir con ellos, para enseñarles, para sacarlos de la casa, que vean cómo es el mundo, para que vean los peligros de la vida. Pensemos, hermanos, en cuánto tiempo nosotros vamos a destinar de ahora en adelante para hablar con nuestros hijos. Y mire, si después de hablar con nuestros hijos, el hijo se pierde, usted puede dormir tranquilo, usted puede dormir tranquila, porque usted hizo lo que le tocaba. Mire, una señora del Salvador me contó algo que como padre me costó entenderlo. Ustedes saben que ahorita en El Salvador hay una ley que cualquiera que tenga nexos con una pandilla, basta que llamen por teléfono y digan es fulanito y se lo lleva. A todo mundo registran, te encuentran, te registran, quítese la camisa, a ver, queremos ver que no tenga tatuajes. ¿Y sabe lo que hizo una señora? Tiene un hijo que consume drogas y se vuelve violento. La señora dice, hermano, ya hablé con mi hijo, ya lo envié a un retiro, no cambia. ¿Qué cree que hice? Hace una semana llamé a la policía y se lo llevaron. Y la señora me dijo, mire, me duele saber que mi hijo está preso, pero duermo más tranquila, sabiendo que mi hijo está encerrado, a que ande por las calles haciéndole daño a las personas. Yo prefiero dormir sabiendo que mi hijo está sufriendo de hambre y de frío en la cárcel, a pensar que puede andar dañando a otras personas que no tienen la culpa. Y yo primero le dije, mire, me duele su situación. Y segundo, qué valiente. ¿Usted qué preferiría? ¿Que su hijo ande haciendo desastre en la calle? ¿O tendría el valor de decirlo, lo meto al bote? ¿Para qué piense? Por ejemplo, yo conozco una señora que se queja de que su marido es un borracho. Y siempre que puede se queja de su marido. Bueno, mire, no se queje, hagamos algo que se rehabilite. Aquí el sinvergüenza nunca va a entender afuera, porque le hemos hablado bonito, no agarra la onda. Llévelo a un centro de rehabilitación, enciérrelo. Llevó a su marido. Al mes, el hombre llamó y le dijo a su mujer, vieja, ven a sacarme. Aquí me tratan mal, no me dan de comer a la hora que yo como. La comida es fría a veces y no es lo que a mí me gusta. Por favor, ven a sacarme de aquí. Y me pregunto, ¿qué hago? Déjelo, son 6 meses, no, ¿qué pasa en los 6 meses? No se va a morir. Pero dice que lo tienen trabajando todo. ¿Qué trabaje? A los 2 meses lo fue a sacar. Y ahora que el marido volvió a las mismas andadas, cuando se quiere quejar conmigo, ¿de qué te quejas? Tuviste en tus manos la oportunidad de darle una lección para que madurara. Lejos de ser el centinela que tu marido necesitaba para cambiar de vida, fuiste alcahuete con él. ¿Qué sufre? ¿Qué sufre el sinvergüenza? Sufre porque quiere. Sufren más tus hijos cuando lo ven borracho. Sufren más tus hijos cuando ven cómo te golpea. Sufren más tus hijos, se quedan sin comer, porque él se lo gasta todo en alcohol. Pide prestado. Y luego, ¿quién paga las deudas de ese sinvergüenza que pide? Tú. Por eso, muchos de nosotros tenemos que saber que para ser buenos centinelas, a veces tenemos que ser algo duros. Jesús nos enseñó eso. Jesús es amoroso, abraza a los niños, pero cuando tenía que corregir, agarró un látigo y sacó a patadas a aquellos que andaban vendiendo en el templo. Miren, qué contraste. El Jesús amoroso tiene su momento en que utiliza el látigo para corregir. ¿Cuántos de nosotros, por miedo a lastimar a nuestros hijos, hemos dejado que nuestros hijos crezcan sin una corrección? Y por eso, mire, hoy le aseguro una cosa: a muchos de nosotros nos cuesta decirle no a los hijos. Mami, quiero esto, ahí está, quiero esto, ahí está, y le damos todo.
Y si le decimos no, va a llorar si le digo que no. Mi mamá me decía, déjalo que llore, no va a llorar sangre. Y por eso estamos creando hijos que creen que son dueños del mundo y que pueden tener todo. Y escuche lo que le voy a decir: si usted le da todo al hijo, todo lo que le pide usted se lo da, llegará un día en que usted ya no le pueda dar todo a su hijo. Y cuando usted ya no le pueda dar todo, el hijo buscará otros medios para obtener lo que tiene. Y no se pondrá a trabajar, porque usted nunca le ha enseñado a trabajar para ganarse las cosas. Hoy nosotros que somos pobres, cuando tenemos un poquito de dinero, empezamos a crear hijos como patrones. Y más los varones. Estamos creando incluso una generación de hijos machistas. Nos quejamos de que tenemos esposos machistas, pero ¿quién es consciente en el machismo en la casa? Todos. Miren, yo me he dado cuenta que en muchas casas el niño chiquitito manda a su hermana mayor: ¡mi café! ¿Y? Como dijo mi hijo, ¿y no tienes tus manitas? Pero soy hombre. Y había un padre que se llamaba Severito. En un retiro dijo: a ver, el hombre puede hacer muchas cosas que parece que fueran solamente oficios de mujer. Y dijo: el hombre puede lavar su ropa, puede hacer su comida, yo sé hacer tortillas y no pasa nada. Me lavo mi ropa, lavo los platos, no pasa nada. Y si me ven haciendo tortillas, no me da vergüenza. ¿Por qué no? Porque estoy seguro que soy hombre. Si te da vergüenza hacer algo de mujer porque van a pensar que no soy hombre, entonces tú no estás convencido de que eres hombre. Pero como yo estoy bien convencido de que soy hombre, ¿qué tiene? Cuando era misionero a tiempo completo, me lavaba mi ropa y me iba a lavar a veces a la orilla del río. Todas las mujeres lavando en la orilla del río y yo también. Me daba un poquito de vergüenza, sí, pero me aguantaba. Pero miren, hoy tenemos en la casa a tantos hijos que no hacen nada y que todo le sirve la hermana, la hermana, la hermana, la hermana, la hermana, la hermana, la hermana. Y por eso ese crece como rey. Cuando tiene su esposa, trata a la mujer como esclava. Y por eso hay muchas mamás que le dicen a su hijo: ¿cuándo te vas a casar? Pues mijito, trae a tu mujer para que me ayude. Usted no quiere que su hijo se case por amor, usted quiere una sirvienta. Para eso, que pague una muchacha mejor. Y por eso yo, con mi mamá: ay, de que te vas a casar. Y que piensen ustedes que porque me voy a casar mi esposa les va a servir como sirvienta, déjenme decirle que están bien equivocados. Eso no va a suceder. Porque a la pobre mujer a veces la agarran como burro, la llevan hasta trabajar al campo. El hombre anda ahí vagando por el mundo, se le hace tarde su siembra, ya no lo planta a tiempo y ahora se lleva a la mujer a sembrar. ¡Qué sinvergüenza! Oye, se te hizo tarde, no sembraste por tu culpa, por vago, por irresponsable, madruga. ¿Y qué? Así como la mujer ayuda al hombre en el campo, ¿también el hombre ayuda a la mujer en la casa, en la cocina? Si yo les hiciera una pregunta, mujeres, ¿cuántas veces ustedes han buscado leña? Muchas veces. ¿Cuántos de ustedes han hecho trabajos en el campo que le tocan al hombre? Y si usted ahora preguntáramos a los maridos: ¿y ustedes cuántas veces le han lavado su ropa a su mujer? ¿Cuántas veces le han cocinado? ¿Cuántas veces han ayudado a limpiar la casa, a bañar los niños? ¡Nunca! Somos tan machistas. Pero todo eso, ¿dónde empieza? En la casa, porque no hablamos y no le hacemos saber a nuestros hijos que el hombre y la mujer valen iguales. Y mire cómo educamos tan machistas. A los niños varones, ¿qué les compramos? Carritos, caballitos, juguetitos. A las niñas mujeres, ¿qué les compramos? Ollitas, muñecas y escobitas. Al hombre lo preparamos para que disfrute la vida. A la mujer la preparamos para parir hijos, para hacer de comer y para que limpie la casa. Y yo, la verdad, yo no espero eso para mis hijas. Yo no quiero que se limiten solo a tener hijos, a hacer comida y a limpiar la casa. Es una persona y tiene las mismas oportunidades, o debería tener las mismas oportunidades que tiene el hombre. Y por eso los que tenemos hijos tenemos que ser centinelas hasta en eso y decir: mire, usted podrá ser varón, pero usted respeta a su hermana.
Y no porque es hombre le grita. No, señor. Hay jerarquías. Mi papá nos enseñó, mira, tu hermano mayor es como tu papá. Y tú eres como papá para el otro más chiquito. Y así en escalerita. Y como somos 6, yo soy el segundo, yo tengo 4 por debajo de mí. Y el más chiquito dijo, ¿y yo a quién voy a mandar? A nadie. Entonces, queridos hermanos, pidamos a Dios que nos ayude a ver la vida por donde Dios quiere que la veamos. Hablemos con nuestros hijos. Porque si usted no le enseña el camino correcto a su hijo, alguien va a venir y le va a enseñar el camino equivocado. ¿Qué prefiere? ¿Hablarle y mostrarle el camino equivocado o quedarse mudo y que alguien más le enseñe el camino equivocado? ¿Y sabe por qué los hijos creen que las mentiras son verdades? Porque el hijo nunca ha conocido la verdad. ¿Quién conoce la verdad? No cree en una mentira. Pero como el hijo nunca ha escuchado la verdad de la boca de sus padres, por eso cualquier mentira se la cree. ¿Cuánto trabajo tenemos los papás? Y por eso de tener hijos por montones es bonito. Yo no estoy en contra de tener muchos hijos, al contrario, yo soy de la idea de que tengamos muchos hijos. Salvador Gómez dice en uno de sus libros, apenas lo leí, y vi que piensa como mi papá. Mi papá dice, ¿saben por qué no hay muchos sacerdotes ahora? Porque ya no hay muchos hijos. Antes las familias tenían 20, 15, 12 hijos, y por eso daban uno al seminario. Entre 20 hijos, alguno ha de tener deseo de ser sacerdote. Hoy uno, tenemos 2, ¿cuándo van a haber sacerdotes? Uno tiene y dice que quiere tener nietos. Le dije a una señora, oiga, ese su hijo es un monaguillo bien inteligente. Fíjense los monaguillos, y eso a veces me molesta. Hasta los monaguillos de mi comunidad andan como pingüinos ahí en el altar, nada hacen. Fui a una misa en la ciudad de Guatemala apenas, después de un evento terminó la misa, y me estuve observando a los monaguillos. Nada, ni un gesto, no cantan, nada. Ni de rodillas se puso uno en la consagración. Yo decía, ay, a mí me gustaría ser formador de esos. A los monaguillos de mi comunidad siempre les digo, miren, los monaguillos representan a los ángeles que sirven en el altar. Pero si ustedes no se portan bien, van a representar a los ángeles, pero a los ángeles malos. Pueden ser ángeles buenos o ángeles malos. Y la señora tenía un su hijo bien vivo, activo. El niño se sabía la misa de memoria. Y le dije, oiga, ese niño puede ser un buen sacerdote. Y hablé con el niño y le dije, oye, ¿no te gustaría ser cura? Y me dijo, sí. Vamos, va a haber un retiro vocacional. Y me dijo, no, mi mamá no me deja ir. Entonces fui a hablar con la mamá y le dije, mire, tiene un buen hijo. Este chico puede ser un buen cura. Y me dijo, hermano, es que es mi único hijo. Y yo quiero ser abuela. ¿Tenga otro? ¿Puede o no puede? Sí puede. Ahí está. Otros 5 entonces. Y así nos da otros 2 para el seminario. Y por eso, miren, perdonen que hable mucho, pero ya les dije que ya no voy a venir. A sus hijos, hábleles de esto. No todos nacieron para casarse. El matrimonio no es para todos. Yo les aseguro una cosa, yo conozco una hermana bien entregada a la iglesia. Miren, cuando yo la miro, digo, ay, siquiera unas 2 hubieran de esas en todas las comunidades. Y un día tenía problemas con su marido y habló conmigo y me dijo, hermano, yo me voy a separar de mi esposo. Y me dijo, pero mire, yo sé que usted no está de acuerdo que yo me separe de él. Pero mire lo que ya pensé que voy a hacer. Yo voy a hacer lo que hizo la viuda de la Biblia. ¿Cómo se llama esa viejecita de la Biblia? Piénsenlo. ¿Quieren que se los diga? No, mejor lean la Biblia ustedes, está en San Lucas. Dice que cuando quedó viuda, se dedicó enteramente a servir a Dios en el templo. Y dijo, eso voy a hacer yo. Voy a dejar a mi marido, me voy a hacer cargo de mis hijos y voy a servir a la iglesia, a Dios. Y le dije, hermana, ¿y usted no ha pensado que se equivocó de vocación? Usted debería de ser religiosa. Y me dijo, hermano, muchas veces lo he pensado. Creo que no elegí bien mi vocación. Y por eso nuestros hijos tienen que saber, no todos nacimos para casarnos. Pero es que todos se casan en nuestro pueblo. Sí, porque no les han enseñado que existe otra manera de ser feliz.
Y yo por eso a mis hijos les voy a enseñar, no todos nacieron para casarse. Puede ser sacerdote o puede ser religiosa. Lo que a mí me interesa y lo que a Dios le interesa es que tú seas feliz. Si eres feliz casado, cásate. Si eres feliz soltero, conságrate a Dios. Lo importante es que seas feliz. ¿De qué sirve? Es que yo quiero que mis hijos se casen. ¿Y qué? ¿Para que vivan peleando como perros? ¿Para qué entonces? Es que yo quiero que mi hijo sea sacerdote. A la fuerza. Porque conozco a muchas señoras que a la fuerza meten a sus hijos. Y por eso, así como tenemos sacerdotes buenos, tenemos matrimonios buenos. Y así como tenemos matrimonios amargados, tenemos consagrados amargados. Porque los padres a veces no ayudamos a discernir por dónde va el camino de la vida. Pidamos entonces a Dios que seamos buenos centinelas para que podamos ayudar a nuestros hijos, y entonces cuando nos toque morir podemos decir a Dios: Señor, hice lo que pude, tomé a Santa Ana como mi modelo de vida y traté de ser una madre como Santa Ana o un padre como San Joaquín. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Yo me voy a retirar en este momento porque yo necesito avanzar por lo menos para Tacaná y mañana temprano regresar a mi casa. Así que ustedes sigan con su fiesta hasta donde aguanten, y si no aguantan, pues ya ustedes deciden a qué horas finalizan. Muchas gracias.